Cuando en el silencio de la noche yo clamo a ti, mi Señor, sé que me escuchas porque puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome, tocando todo mi ser. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y Paz, oración y unión. Estamos llegando ahí en más un sábado hasta tu hogar con más una escuela bíblica sabatina en la lengua española. Para los hermanos que no saben, esta escuela bíblica está pegada a nuestro departamento de enseñanza del Ministerio Restauración. Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios Ministerio Restauración, que tiene como su pastor presidente el pastor Humberto Schmidt Vieira. Nuestra sede internacional está ubicada acá en la avenida Farrapos. El número es 312 y queda acá en el barrio Floresta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Quien vos habla en este día de sábado es su hermana en Cristo, Katia Acosta, y juntamente conmigo mi esposa, el hermano José Acosta. Paz, oración y unión, hermano José. Paz, oración y unión. Que Dios bendiga Aleluya. a todos en más esta escuela bíblica. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, aún hay tiempo de compartir el link de esta escuela. Ponga ahí en sus estados de WhatsApp, envíe para sus contactos, para su lista de transmisión ahí. Envíe, hermanos, el link de esta escuela porque más personas van a ser alcanzadas por Dios a través de su palabra, a través de el compartir. Solamente esto hay que compartir. Ponga aí em estados de WhatsApp, envie para sua família, para seu padre, para sua madre, para sua tia, para sua abuela, para uma pessoa que necessita receber uma palavra de Deus em este dia, uma palavra de aliento, uma palavra que venga a sostener a pessoa em los caminos del Senhor, porque nós sabemos que a fé viene por el oír, e el oír de la palavra de Deus, ¿no, hermano José? Sí, una palabra de esclarecimiento, ¿no? Que puede sí, sanar, que aclarar las personas, sacar las dudas que puede tener. Hoy vamos a estar hablando sobre Pablo, siervo de Dios. Aleluya. Es muy interesante la vida de este hombre, ¿no? Porque tenemos como Gloria a Dios. un ejemplo para nuestra vida. Un ejemplo, como él mismo habló, sede mis imitadores. Aleluia. Então nós vamos explorar um pouco sobre a vida deste servo de Deus, este homem, este apóstolo chamado Pablo. Glória a Deus. Aleluya. Y estamos ahí estudiando la vida de Pablo a través de este libro, el libro nuevo de la escuela bíblica. Es una iglesia santa en medio a una sociedad corrupta y un cristianismo corrompido. Estamos en la lección número 2, que habla sobre Pablo, como el hermano José ya ha hablado ahí para los hermanos. Pablo, siervo de Dios. Y para los hermanos que quizá no, hermano José, aún no tienen este libro, pero quieren adquirirlo. Sí, muy fácil de adquirir. Sí, es solo llamar, hermanos, para el número de la Ramo de la Videira. Es el nombre de nuestra librería, que también queda acá en nuestra sede internacional, en la avenida Farrapos, el número 312. Pero ahí en su pantalla ya está el número
para hacer los pedidos, los hermanos que quieren adquirirlo, es solo hacer el pedido a través de este teléfono que está ahí en su pantalla, hermanos. Es el número 55 para los que viven lejos de Brasil, 555198264145. Es solo llamar, que con certeza las hermanas van ahí a atenderles muy bien, y quizá también van a enviarles el catálogo electrónico de todos los artículos que tiene para venta en nuestra librería. ¿No, hermano José? Sí, hay muchas opciones, varias opciones para que Gloria pueda a adquirirlo. Dios. Aleluya. Vamos a empezar entonces. Sí, vamos a empezar nuestra lección. Hoy es la lección número 2, pero si usted ainda no tiene este libro, puede agarrar su Biblia Gloria a Dios. y participar con nosotros. Estamos estudiando el libro de la carta de Pablo a Tito. Então, você pode pegar sua Bíblia. Sí. Carta de Pablo a Tito. Aleluia. Glória a Deus. Mas, como sempre, vamos fazer uma oração e logo em seguida, então, estaremos iniciando Glória a Deus. Aleluia. a nossa leção número 2. Aleluya. Hermana Katia, Sí. hermana Katia va a estar haciendo una oración. Vamos a orar Usted entonces. es nuestro invitado para Gloria orar a con Dios. nosotros. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Ahí Aleluya. cierre tus ojos y vamos a hablar con Padre de los cielos en esta hora. Aleluya, Dios poderoso, te damos gracias, Dios, Aleluya. por la oportunidad que nos ha Gloria a dado de Dios. estarmos acá delante de tu presencia en este día de Aleluya, sábado, Jesús. Padre. Damos-te gracias, Dios, por tus Obrigado, misericordias, porque hasta Gracias, aquí tienes Señor. guardado tu pueblo, tienes Te guardado tu agradecemos, iglesia, Señor, te Dios. louvamos, te adoramos. Te pedimos ahora en Abençoa el teu nombre povo, del abençoa Señor tua obra, Jesucristo, Señor. que tu nombre venga a ser Abençoa glorificado nossas en esta vidas, escuela Señor. bíblica a Com a través tua de esta presença, lección, Dios. com a direção A través do de teu este Espírito, ejemplo que Señor. Pablo nos ha dado, nos ha dejado, Jesus Dios, maravilhoso, nos traz con uma su vida, revelação, con todos Señor. sus hechos, Dios, en el Aleluya, nombre del Señor Jesús. Jesucristo, que Oh, nosotros Señor, vengamos da a glória, em aprender nome con de su, Jesus, con nós su te pedimos, ejemplo, Senhor, Dios. o teu favor. Abre nuestros oídos Aleluya, espirituales para que Señor, vengamos a revélanos comprender as tu tuas palabra, tu verdades, enseñanza en este día. Aleluya. Abre, Dios, nuestros ojos Deus espirituales para que maravilhoso, nosotros fala aos vengamos nossos a mirar, a corações, ver las maravillas que has hecho por nosotros, Aleluya. Dios. En el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo venga a Aleluya. conducir esta escuela. Es lo que te pedimos en nombre de Aleluya. Jesús. Amén. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar nossa leção. Aleluya. Você já está com sua Bíblia? Gloria a Dios. Aleluya. El título de nuestra lección es Pablo, siervo de Dios. Aleluya. E o texto base da nossa lição está em Gálatas. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Então, no primeiro capítulo de Gálatas, no versículo 10, está localizado o nosso texto base da nossa lição de hoje. Entonces vamos ahí, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Versículo 10 es a donde está el versículo, a donde está basado esta lección de número 2, Pablo, siervo de Dios. Gálatas, capítulo 1, verso 10. 10. ¿Yo puedo leer? Sí, puede ler. Bueno, entonces ahí acompáñanos, por favor, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Aleluia. Mas o texto da nossa lição, ele diz, Paulo, servo de Deus. Pero el título de nuestra lección nos habla, Pablo, siervo de Dios. Aleluia. E nós, através da Bíblia, Y nosotros a través de la Biblia, nós já ouvimos e continuamos ouvindo a respeito de um homem chamado Paulo. y nosotros ya hemos oído y continuamos oyendo sobre la vida de un hombre llamado Pablo. Um homem que um dia teve
um encontro com Cristo. Un hombre que un día tuvo un encuentro con Cristo. Exato. E este encontro foi o divisor de água na sua vida. Gloria a Dios. Y mira, hermanos, que el día de este encuentro fue el día a donde hubo un cambio en la vida de Pablo. Mas foi algo tão forte, algo tão significativo, Sí, eso fue algo tan fuerte, una cosa tan significativa en la vida de este que hombre, este homem que se chamava Saulo que este hombre anteriormente se llamaba Saulo, mudou seu nome para Paulo. pasó a ser llamado y conocido por Pablo. Exato. Até então nós sabemos que Saulo era um homem, um perseguidor da igreja. Hasta entonces nosotros conocíamos Saulo, como una persona que persecutía la iglesia de Cristo. Sim, Saulo era alguém que tinha uma autorização, era alguém que tinha uma autoridade Si Pablo perseguía la iglesia de Cristo, era alguien que tenía una autoridad, para perseguir os cristãos, sí, para perseguir los cristianos, para perseguir a igreja de Cristo. para perseguir la iglesia de Cristo. A igreja que ali estava nascendo, estava se formando. Sí, la iglesia que allí estaba naciendo, estaba se creando. Exato. Paulo tinha o seu nome de Saulo, era um nome hebreu. Saulo era un nombre hebreo. Sim, significava algo como Saul. Sí, era como el significado del nombre Saúl. Paulo era da tribo de Benjamim. Pablo era un hombre de la tribu de Benjamín. Era alguém que ele mesmo se define como hebreu de hebreu. Era alguien que se definía, él propio se definía como hebreo de hebreo. Sim, quando ele usa esse termo, ele está dizendo: Cuando él usa este término, él quiere decirnos: meu pai era hebreu, mi padre era hebreo, minha mãe era hebreu, mi madre también era hebrea, hebreia, eu sou hebreu, yo soy hebreo, eu sou filho de hebreu, yo soy hijo de hebreo, eu sou hebreu puro. yo soy hebreo puro. Aleluia. Bom, mas este homem, após ter um encontro com Cristo Pero mire, hermanos, que este hombre, luego de tener un encuentro con Cristo e ter a sua vida e a sua visão sobre religião transformada, y tener su visión sobre la religión cambiada, transformada, exato, então Paulo recebe outro nome. entonces Pablo ahora pasa a tener otro nombre. E aquele homem que era Saulo agora se torna Paulo. Y aquel hombre que antes era llamado y conocido por Saulo, ahora pasa a ser llamado de Pablo. E Paulo, ou melhor, Saulo, agora adota um nome romano. Y mira que Saulo ahora, después del encuentro con Cristo, pasa a tener un nombre romano. Romano. Paulo, que significa pequeno. Pablo, que significa pequeño. Perceba, quando alguém tem um encontro com Cristo, Aleluya. Mira, hermanos, que cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, muda de religião, hay un cambio en su religión, muda de pensamento, hay un cambio en su pensamiento, muda de convicção, hay un cambio en sus convicciones, muda a sua visão de mundo, y también hay un cambio en su visión sobre el mundo. muda a visão sobre a sua própria pessoa. Aleluya. También hay un cambio sobre la visión de su propia personalidad, su Sim. propia persona. E aquele que antes se sentia alguma coisa, Y mira que este alguien, después del encuentro con Cristo, a- antes pensaba que era algo o que era alguien, mas agora a visão que ele tem de si mesmo, pero mira que ahora la visión que él tiene de sí propio, a visão que antes ele se achava grande, la visión que tenía de sí, que era una persona grande, agora não, agora ele diz: eu não sou nada. ahora entonces pasa a hablar: no, yo no soy nada. Aquele que se achava grande, Aquel que se hallaba grande, aquele que se agigantava na sua religião, aquel que sentía-se un gigante en su religión, agora o seu nome fala por ele mesmo. ahora su nombre habla por él mismo. E o seu nome significa pequeno. Y su nombre significa pequeño. Ele diz: eu sou Paulo, pequeno Glória a servo de Deus. Entonces él habla: yo soy Pablo, pequeño
siervo de Dios. Podemos dizer um pequeno servo de Deus, mas um gigante na fé. Podemos hablar un pequeño siervo de Dios, pero un gigante en la fe. Aleluia. E Paulo diz, mas por acaso, Entonces, mira, que Pablo está hablando así. Por acaso, eu procuro agradar a homens ou a Deus? sí, es como Pablo está hablando en el versículo que nosotros leemos. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Olha, e Paulo diz assim, olha, se eu quisesse agradar os homens, Entonces él habla así, si yo todavía agradar a los hombres, eu não seria servo de Deus. yo no sería siervo de Dios. Veja o que ele está nos falando, porque entendemos que quem quer agradar ao mundo ou quem quer agradar aos homens, Porque mira, hermanos, nosotros entendemos que cuando alguien quiere agradar al mundo o cuando quiere agradar a los hombres, automaticamente deixa de agradar a Deus. automáticamente esta persona va a dejar de agradar a Dios. Exato, olha, Paulo está dizendo, se eu quisesse a aprovação dos homens para a minha vida, Pablo nos está hablando así, si yo quisiera la aprobación de los hombres por mi vida, então eu não quero ser servo de Deus. entonces yo no quiero ser siervo de Dios. Mas eu não busco a aprovação dos homens. Pero yo no estoy buscando ser aprobado por los hombres. Eu quero ser servo de Deus. Gloria a Dios, yo quiero es ser siervo de Dios. Eu quero é a aprovação de Deus. Yo quiero es ser aprobado por Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Glórias a Deus. Alabado sea el nombre del Señor. A introdução, irmã Kátia, pode ler para nós? Sí, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo entonces ahí, hermanos, la introducción. ¿Quién era Pablo, remitente de la epístola? ¿Cómo él se consideraba al escribir a Tito? La posición en que una persona se coloca al comunicarse con otra definirá lo que hablará y cómo la otra persona la recibirá. Pablo no estaba hablando simplemente a un compañero, un amigo natural, terrenal. Él se dirigía a Tito en la condición de siervo de Dios, más allá de que no estaba hablando por sí mismo, pero de parte de su Senhor, el Altíssimo. Aleluia. Glórias a Deus. Mas vamos ver, meus irmãos, aqui no tópico 1, qual é o significado da palavra servo? Sí, acá en el tópico subtítulo número 1, vamos a hablar sobre el significado de la palabra siervo. Porque é assim que o apóstolo Paulo começa a sua apresentação. Sí, porque mira, hermanos, que es así que Pablo empieza su presentación. É assim que ele mostra a sua credencial. Mira que es así que Pablo va a mostrar la posición de autoridad que él otorgaba en aquel tiempo. Exato, e ele começa dizendo, Pablo, siervo de Deus, Aleluya, gloria a Dios. apóstolo de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Essa era a designação de Paulo. Esa era la designación de Pablo sobre sí mismo. Pero ¿qué significa ser siervo? ¿Por qué esa posición le otorgaba autoridad a Pablo? Sim, porque Paulo não inicia dizendo apóstolo de Jesus Cristo. ¿Por qué, hermanos, Pablo no inicia su presentación hablando Pablo, apóstol de Jesucristo? Não, porque Paulo era pequeno. Aleluya. ¿Por qué no, hermanos? Porque Pablo se consideraba pequeño. Pequeno, ele já não era mais o grande Saulo. Mira que Pablo ahora ya no se consideraba más el gran Saulo. No, No. ahora él se consideraba el pequeño Pablo. Ele não era o grande Saulo do judaísmo. Gloria a Dios. Él ya no era más el gran Saulo del judaísmo. Ele era o pequeno Paulo do cristianismo. Ahora él es el pequeño Pablo del cristianismo. Subtópico de número 1. Gloria a Dios. La palabra en el original griego. No se puede hablar sobre el tema siervo sin primero conocer el significado de esta palabra.
En el Nuevo Testamento, escrito originalmente en griego, la palabra traducida al castellano como siervo es doulos. Só um comentário. Perceba aqui, meus irmãos, por que nós precisamos saber qual é o significado dessa palavra no grego? Mire, hermanos, como nosotros acá podemos, por qué nosotros debemos de saber el significado de esta palabra en el griego? Porque o original do Novo Testamento foi escrito no grego. Porque el original del Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Exato, mas o grego, uma palavra não possui apenas um significado. Pero mire, hermanos, que en el griego una palabra sola no tiene solamente uno significado. Como nós podemos ver aqui no caso da palavra doulos, como nosotros podemos ver acá en la palabra doulos, ela encontra vários significados. Ella tiene varios significados. Mas o escritor, pero mira que el escritor coloca esta palavra porque algum dos seus significados, mira que acá el escritor está usando esta palabra porque alguno de sus significados, ela dá um sentido mais claro ao contexto em que está inserida. Ella da un sentido más aclarado en el contexto a donde está inserida. Sim, então eu vou ler o contexto. Entonces, mira que yo voy a leer todo el contexto para entender melhor o significado de determinada palavra. Para entender mejor el significado de determinada palabra. Exato. Então observe agora, a irmã Kátia vai estar lendo os vários significados de apenas uma palavra, doulos. Mira, hermanos, que ahora yo voy a estar leyendo ahí los varios significados de una sola palabra, la palabra doulos. Isso, pode ler, en el irmã. griego. Según el diccionario griego de Strong, esa palabra en el griego tiene los siguientes significados. 1. Esclavo, siervo, hombre de condición servil. Un esclavo, alguien que se rinde a la voluntad de otro. Aquellos cuyo servicio es aceptado por Cristo para extender y hacer avanzar su causa entre los hombres. Dedicado al prójimo, aún en detrimento de sus propios intereses. Siervo, empleado. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces, la palabra es traducida del hebraico ebed, con el mismo significado de esclavo, siervo. Aleluia. Então, percebemos que Paulo já começa se identificando. Olha suas credenciais. Entonces, mira, hermanos, acá las credenciales que Pablo empieza se presentando. Ele diz, olha, eu sou Paulo, escravo. Entonces, mira que él empieza hablando así: yo soy Pablo, esclavo. Servo. Siervo. Eu sou aquele que se rende à vontade de alguém. Aleluya. Yo soy aquel que se rinde a la voluntad de otro. Para fazer a sua vontade. Para hacer su voluntad. Mas eu faço de boa vontade. Pero mira, yo hago esto de buena voluntad. Sim, eu pertenço a alguém. Yo pertenezco a alguien. Eu fui comprado por esse alguém. Yo fui comprado por este alguien. E agora ele tem poder total sobre a minha vida. Y ahora él tiene poder total sobre mi vida. Eu sou Paulo e eu me rendo à sua vontade. Yo soy Pablo y yo me rindo a su voluntad. Eu faço a sua vontade. Glória a Deus, yo hago su voluntad. Este era Paulo, o servo de Deus. Ese era Pablo, hermanos, el siervo de Dios. Aleluia. Alabado sea tu nombre. A vida de um servo, irmã Kátia. La vida de un siervo. Como en nuestros días ya no existe la esclavitud, se nos hace difícil entender que realmente representaba ser un siervo. Actualmente, al leer la palabra siervo, muchas personas piensan en un empleado con diversos derechos, tales como salario, horas extras, reposo remunerado, vacaciones, aguinaldo, etc. Pero esa no es la verdad. Siervo, en el contexto bíblico, es un esclavo, propiedad de su señor.
normalmente no tenía ningún tipo de derecho. Si tanto el Señor así como el esclavo fuesen hebreos, el siervo tendría algunos derechos. Salir libre en el año sabático. Esto está en Deuteronomio capítulo 15 y verso 12, para los hermanos que quieren leer después. Y también descanso en el sábado, está también en Deuteronomio 5, 14. Comer junto a su dueño del diezmo ante el Señor. Está en Deuteronomio 12, 17 hasta el 18. Y sobrevivir con la mitad del salario mínimo de un jornalero. Está en Deuteronomio 15, 18. Aunque parezcan penosas estas condiciones, eran mucho mejores que aquellas en las que vivían los esclavos de los pueblos vecinos, que no tenían a Dios. Sin embargo, lo que más caracterizaba al siervo era su total sumisión a su Señor. Su voluntad se tornava nula ante la voluntad del Senhor. Aleluia. Se nós analisarmos o contexto histórico daquela época, Sí, si nosotros, hermanos, analizarmos el contexto histórico de aquella época, lógico, existia o regime de escravatura. sí, es una cosa lógica que existía el régimen de esclavitud. Sim, era normal a escravidão naquela Sí, época. en aquella época esto era una cosa normal. E a nível de conhecimento, a escravidão, A nivel de conocimiento, hermanos, la esclavitud, ela movimentava a economia de uma nação. mira que era ella que movimentaba toda la economía de una nación. Sim, porque ela se tornava uma mão de obra praticamente de graça. Sí, mira, hermanos, que esto era un trabajo que pasaba, que no tenía precio, que era de gracia. Exato, então, Ejecutada por las personas, por los esclavos, de gracia, ¿no? de graça. Claro, era contra a vontade, mas era de graça. Sí, mira que era contra la voluntad de los esclavos, pero era una cosa que ellos hacían de gracia. Exatamente. Então, nós podemos entender, nós podemos imaginar que a vida de um escravo naquela época Sí, nosotros podemos entender, hermanos, que la vida de un esclavo en aquella época, não era muito fácil. sí, no era muy fácil. Era uma vida de dores e de sofrimento. Sí, mira que nosotros podemos ver que era una vida de dolor y de sufrimiento. Ele não tinha direito algum, ele tinha apenas deveres. Mira que este esclavo no tenía derechos ningunos, pero solamente deberes. Deveres, obedecer ao meu Senhor. Sí, ellos debían de obedecer solamente a su Señor. E no caso de eu não querer obedecer, Sí, y en el caso de no obedecer, ser castigado. sí, recibía el castigo. Ou até mesmo ser morto pelo meu Senhor. Hasta mismo ser muerto por el Señor. Eu não tinha mais domínio nem autonomia sobre a minha vida. Sí, mira que la autonomía sobre mi vida era una cosa nula, ya no existía más, yo no podría dominarme. Não, Yo era dominado. dominado. Todo o direito estava sobre o meu Sí, Senhor. mira que todo mi derecho ahora pasaba a ser de mi Señor, de mi dueño. Exato, mas havia uma pequena diferença Pero había una pequeña distinción entre ser escravo daqueles povos que não pertenciam a Deus Había esta distinción, hermanos, de ser un esclavo de los pueblos que no tenían el Señor, e ser escravos do povo de Deus. ser esclavo de aquellos pueblos que no tenían Dios como Señor, y ser esclavo de un pueblo a donde Dios era el Señor. El Senhor, então, ali nós já percebemos que havia algumas condições, algo que favorecia algo humanitário Sí, entonces, nesta escravidão. ahí se percibe entonces, hermanos, algo distinto, algo que se tornaba una cosa humanitaria en favor de los esclavos del pueblo a donde Dios era el Señor. Exatamente, então nós podemos dizer com certeza que era melhor ser escravo no povo de Deus. Sí, entonces con certidumbre nosotros podemos ahí hablar que era mejor ser esclavo de un pueblo
del Señor, Exatamente, a donde Dios era el Señor. do que ser escravo em um povo que não temia o Senhor. De lo que ser esclavo de un pueblo donde no había el temor del Señor. Claro, não devia ter sido uma maravilha, mas eu teria algumas regalias. Sí, mira que esto quizá no era una maravilla, pero era mejor, con certeza. Sim, talvez algumas condições mais humanas. Sí, quizá estos esclavos tenían unas condiciones más humanas. Aleluia. Glória a Deus. A escravidão para os judeus. La esclavitud para los judíos. Pode ler, irmã Kátia. Acá todo eso. Não, só a introdução depois. Así. El pueblo judío tenía muy presente la experiencia de ser esclavo. Esa era la común realidad en aquellos tiempos, en que las conquistas de pueblos con la esclavización de los vencidos era una regla para los imperios. Y los judíos no habían solamente observado, pero vivido en esta condición en muchas oportunidades. El pueblo israelita no fue esclavo solamente en Egipto, en el tiempo de Moisés, o en los cautiverios babilónicos y asirios, sino que también en realidades más recientes. Flavio Josefo, en su célebre obra Historia de los Hebreos, relata que Ptolomeo, también llamado de Ptolomeo, apodado Filadelfo, sucedió en el reino de Egipto a Ptolomeo Sóter, su padre, y reinó 39 años. Su dominio era derivado de las conquistas macedônicas realizadas por Alejandro el Grande. Glória a Deus. Então, o povo hebreu, ele já havia passado por alguns períodos de escravidão. Entonces, mira, hermanos, que el pueblo hebreo ya había pasado por algunos periodos de esclavitud. Sim, nós podemos perceber, nós podemos ler e ver através da Bíblia. Sí, nosotros podemos ver y leer a través de la Biblia Em alguns momentos que o povo judeu foi escravo. en algunos momentos que el pueblo judío fue esclavo. Então, a palavra escravidão não era algo desconhecido para eles. Entonces, mira que la palabra esclavitud no era algo desconocido para Não, ellos. porque ¿no? algumas vezes eles haviam experimentado Sí, porque por algunas veces ellos ya habían probado a de la escravidão. esclavitud. Sí. Exatamente. Então, se uma nação invadisse a outra Mira, entonces, hermanos, si una nación invadisse la otra, e o que essa nação ela priorizaria nesta invasão? lo que esta nación iba a priorizar en esta invasión, Ora, além das riquezas, además de las riquezas, eles também tinham interesse em escravos. ellos también tenían el interés sobre los esclavos. Exato, porque os escravos para mim seriam uma grande fonte de renda. Sí, entonces, mire, hermanos, cuando una nación tomaba la otra, además de las riquezas, también tomaban los esclavos porque sabían del valor que ellos tenían. Exato, por quê? Porque o escravo seria uma mão de obra barata. Sí, porque mira que los esclavos serían para ellos la mano de obra barata. Sim, então o que eu faria se eu fosse um governante de uma nação que dominou uma outra nação? Mira, yo haría como un gobernador de una nación que dominó la otra nación. Então esses dominados agora seriam meus escravos, Entonces estos que fueron dominados ahora pasarían a ser mis esclavos. seriam levados para longe daquela região. Si serían llevados para lejos de aquella región, Exato, para evitar que eles se tornassem um núcleo rebelde. para evitar que ellos pasasen a ser personas rebeldes. Exato. Bom, e lá nesta outra região para onde eles foram levados, Entonces, en esta otra región a donde estos esclavos que fueron tomados, ali
Alguns deles seriam comercializados. Algunos de ellos serían comercializados, Outros, vendidos. exato, seriam usados como uma mão de obra barata. Otros quedarían allí para ser utilizados como esclavos, como mano de obra de gracia. Sim, porque então eu faria grandes empreendimentos, Sí, mira que entonces yo haría grandes emprendimientos. faria grandes obras. Sí, yo haría grandes obras a través de la vida de estos esclavos. Sim, usando a mão de obra escrava. Sí, usando la mano de obra de estos esclavos. E eu também aumentaria o poder do meu Y exército, entonces yo también aumentaría el poder de mi ejército. porque algum destes escravos Porque algunos de estos esclavos se tornariam meus soldados. iban a tornarse mis soldados. Exatamente, então eu iria ter alguns ganhos. Sí, yo con certeza tenía algunos ganos. Sí. Esses escravos para mim seriam uma boa fonte de lucro. Mira que estos esclavos para mí serían con certeza iban a rendir mucho para Sim, mí. praticamente eles fortaleceriam a estrutura do meu governo. Sí, con certeza ellos fortalecerían la estructura de mi gobierno. Aleluia. Então o povo hebreu, ele já havia sido escravo no Egito. Entonces, mira que el pueblo hebreo ya tenía sido esclavo en el Egipto. Eles foram escravos na Babilônia. Fueron esclavos en la Babilonia. Eles foram escravos dos assírios. Fueron esclavos de los asirios. Eles foram escravos dos persas. Sí, también fueron esclavos de los persias. Enfim, uma série de nações os conquistaram Mira que una serie de naciones ya habían conquistado e os escravizaram. y también los esclavizaron. Aleluia. Gloria a Dios, aleluya. No Império Romano, irmã Kátia, En el Imperio Romano, esa práctica seguía en curso. Vemos como un ejemplo muy claro en las Escrituras la intercesión del apóstol Pablo por un esclavo a través de una carta, epístola a Filemón. Onésimo había huido de su señor Filemón, huyendo de Colosos a Roma, donde se encontró con Pablo y tuvo su vida transformada por Cristo. Esa carta sirvió de inspiración para la liberación de los esclavos, pues contrariando fuertemente la cultura esclavista de entonces, demuestra el derribo de barreras sociales y culturales entre los cristianos. aleluia. Você já deve ter lido a carta de Filemão. Se não leu, Sim. é uma boa oportunidade para ler. Si usted quizá ya leyó la carta de Pablo a Filemón, Exato, mas vamos fazer um comentário sobre essa carta porque ela é muito interessante. pero si aún hermanos no leyeron, lean porque es una carta muy bendecida. Então, o que nos diz essa carta? Essa carta, basicamente, ela nos fala de que Paulo estava preso em Roma. Entonces, mira, esta carta, Filemón, nos habla básicamente que Pablo estaba encarcelado en Roma, Mas vamos situar a carta geograficamente. pero vamos situarnos ahí geográficamente. E havia uma cidade chamada Colossos. Había una ciudad llamada Colosos. E a distância aproximada de Colossos até Roma Y la distancia aproximada de Colosos hasta Roma, estava em torno de 1.900 quilômetros. sí, estaba alrededor de 1900 kilómetros. Mas você pode perceber no desenrolar de todos esses acontecimentos Pero nosotros podemos perceber, hermanos, ahí en todos estos acontecimientos, o propósito de Deus na vida das pessoas. el propósito de Dios en la vida o con la vida de las personas. Das pessoas. Sí. Por quê? Porque nesta cidade de Colossos Porque en esta ciudad de Colosos havia um homem chamado Filemão. había un hombre llamado Filemón. Filemão era crente, Filemón era un creyente, mas Filemão tinha um escravo pero Filemón tenía un esclavo. chamado Onésimo. Este esclavo era llamado Onésimo. Exato. 1.900 quilômetros dali, 1900 kilómetros de allí, dentro da prisão de Roma, estava um homem chamado Paulo. adentro de la cárcel, había un hombre llamado Pablo. E este escravo chamado Onésimo Y este esclavo llamado Onésimo, foge de seu servo, Entonces, foge do seu senhor chamado Filemão. sí, entonces ahora huyó de su señor llamado Filemón. Isso, e ele foge e pensa consigo: Entonces él huyendo
Quizá piensa consigo, ¿no? Vou fugir para o mais longe que eu puder. Yo voy a huir para más lejos que yo pudiera. Vou correr dia e noite para me escapar deste homem. Yo voy a hacer una carrera más rápido posible para más lejos posible de este hombre. Sim, vou fugir para bem longe, nunca mais ele vai me achar. Yo voy a huir para muy lejos para que nunca más me encuentre. Possivelmente, se Onésimo fosse achado por Filemão, ele seria morto. Si posiblemente si Onésimo fuera encontrado por su Señor, sería muerto. Talvez não, porque Filemão era crente. Quizá no porque Filemón era un creyente. Veja, estamos apenas criando uma conjectura, Sí, estamos apenas ahí formando una conjectura. mas fundamentada nessa história. Pero está fundamentada en esta historia. Então Onésimo segue na sua fuga, Entonces Onésimo sigue fugindo de Filemão. huyendo de Filemón. E essa sua fuga, ele vai parar em Roma. Entonces él llega hasta Roma. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, o propósito de Deus. Mira, hermano, hermana, el propósito de Dios. Um homem que foge em torno de 1.900 quilômetros. Aleluya. Un hombre que está huyendo una distancia de 1900 kilómetros E chega a Roma y entonces llega hasta Roma e é preso. y es encarcelado. Misericórdia. Seu plano de fuga parece que foi por águas abaixo. Huyó de uno y cayó encarcelado por otro. Por outro. Bom, foi parar na prisão. Sí, entonces él fue parar adentro del cárcel. Exato. Encarcelado. Mas parece que a sua prisão foi um golpe de sorte na sua vida. Pero mira que nos parece que este encarcelamiento de él fue la suerte de su vida. E aquilo que parecia ser o fim da sua vida Y aquello que parecía quizás ser el fin de su vida é o início da sua vida. es el inicio de su vida. Onésimo sabia, bom, agora eu Aleluia. estou preso, Mira que Onésimo sabía que ahora yo estoy acá encarcelado, ou eles vão me matar, ou vão me vender, o ellos van a venderme o matarme, ou vão me mandar de volta para o meu servo. o quizá van a mandarme de vuelta para mi Señor. Talvez ele tenha pensado, mas o que adiantou tudo isso? Mira, hermanos, que quizá él pensó, ¿qué pasó con todo esto? Mas havia um propósito de Deus. Aleluya. Pero mira, hermanos, que había en todo esto que pasó con este hombre llamado Onésimo, nosotros podemos ver la mano de Dios, ¿no, hermano José? Se a mano de Deus trabalhando La mano de Dios obrando, hermanos. estava obrando, sim. E quem estava nesta prisão, meus irmãos? Y mira, hermanos, ¿quién estaba ahí en este cárcel? Um homem chamado Paulo. Gloria a Dios por esto, que Paulo. Onésimo se encontró con un hombre llamado Pablo en este Isso. cárcel. E ali naquela prisão, Paulo e Onésimo se encontram. Entonces mira que en este cárcel Pablo y Onésimo se encuentran. Mas eles não se conheciam. Pero mira que ellos no se conocían. E aquela conversa. Y entonces empezó una charla. Mas e você? Quem é? Pero ¿y usted quién es? Ah, eu sou Onésimo. Ah, yo me llamo Onésimo. Eu sou um escravo fugitivo. Yo soy un esclavo que huyó de su señor. E Paulo diz, eu sou Paulo. Y entonces Pablo habla, yo soy el Pablo. Eu sou um servo de Deus, preso. Yo soy el siervo de Dios que está encarcelado. Viu? Agora estamos todos na mesma situação. Pero mira, ahora nosotros estamos los dos en la misma situación. Mas conversa vai, conversa vem. Pero entonces continuaron a charlar. Mas da onde você vem, Onésimo? Pero ¿de dónde vienes, Onésimo? E Onésimo responde ali ingenuamente, diz, eu estou vindo lá de Colossos. Entonces Onésimo contesta él hablando, yo vengo de Colosos. Mas você é um servo, você estava fugindo do seu senhor? Usted entonces es un siervo, estaba huyendo de su señor. Sim, eu estou fugindo, agora estou preso. Mas quem era o seu senhor? Sí, yo estoy huyendo. Y entonces Pablo les habla,
Pero mira, Onésimo, ¿y quién era su Señor? E Onésimo diz, e um homem lá chamado Filemon. Entonces él contesta a Pablo hablando, un hombre llamado Filemón. Talvez Paulo tenha glorificado a Deus, diz, glória a Deus, Onésimo. Aleluya. Quizá Pablo hasta mismo glorificó el nombre del Señor y habló, gloria a Dios, Eu Onésimo. conheço este homem chamado Filemon. Yo conozco a este hombre llamado Filemón. Misericórdia, Onésimo deve ter tido um choque. Quizá Onésimo tomó un susto, ¿no? Fugi tanto. Yo salí huyendo tanto Sim, de mi Señor. corri tanto, andei tanto para poder chegar aqui, E- ser preso. E aí, justamente, este homem é conhecido do meu Senhor. Yo huí tanto de mi Señor, me puse en carrera para huir de él, pero ahora yo quedo acá encarcelado Onésimo deve ter con pensado, un hombre que conoce a mi Señor. mas eu sou muito azarado. Quizá él pensó que no tenía buena suerte. Não, meus irmãos, Onésimo era um homem de sorte. Gloria a Dios. No, hermanos. Onésimo era un hombre de suerte. Hermano José, nosotros percibimos acá en esta historia que muchas personas quizá quedan pensando así, todo está dando Errado. todo está un error en mi vida, no está nada no. bueno, Dios me abandonó, No. Dios no está mirándome, hasta mismo en medio a la tempestad. Hasta em la tempestade, porque a Bíblia diz que Oh, glória a todas, Mira, hermanos, que la Biblia nos habla que todas, todas as coisas, aleluya, oh, gloria a Dios, todas as coisas, até mesmo as erradas, gloria a Dios, la Biblia nos habla, hermanos, que todas las cosas, hasta mismo las cosas que les parece un error, todas as coisas contribuem para o Aleluia. bem daqueles que amam a Deus. todas las cosas están contribuyendo para el bien de aquellos que aman a Dios. E não é a primeira vez na Bíblia que a prisão Aleluya. contribui para o bem daqueles que amam a Gloria a Deus. Dios, y no es la primera vez, hermanos, que nosotros vemos a través de la Biblia que el cárcel está contribuyendo para el bien de aquel que ama a Dios. No. No. E ali Paulo conversa com Oh, Onésimo gloria a Dios. Y allí entonces Pablo charla con Onésimo. e ganha o escravo Onésimo para Cristo. Entonces gana el esclavo Onésimo para Cristo. E agora é o irmão Onésio, Y ahora es el hermano Onésimo. escravo de Cristo, Gloria a Dios, también esclavo de Cristo. fugitivo de Filemon. Era un huitivo, era alguien que estaba huyendo de Filemón, Isso. E el ali é onde... esclavo de Filemón. Exato, e ali é onde parecia que a sua vida havia Gloria a acabado. Dios. Y mira, hermanos, que allí en el cárcel, a donde le parecía que su vida había llegado al fin. Não estava agora iniciando. No, ahora su vida estaba empezando. Um novo homem, Un nuevo hombre, um novo escravo, un nuevo esclavo. um escravo liberto por Cristo. Aleluya, ahora un esclavo que fue liberto por Cristo. E Paulo abraça o irmão Onésimo Entonces Pablo abraza el hermano Onésimo. e assume um compromisso de irmão com Onésimo. Aleluya, entonces empieza un compromiso con el hermano Onésimo. E escreve uma carta para o irmão Filemon. Y ahora Pablo escribe una carta para el hermano Filemón. Mas Paulo agora está enviando um irmão em Cristo. Aleluya, pero ahora Pablo está enviando un hermano en Cristo. E o nome, Onésimo, Y el nombre Onésimo significa útil. significa útil. E Paulo coloca na carta: Entonces Pablo escribe en la carta. leia a carta a Filemon. Lea la carta a E Filemón. Paulo ali coloca, eu estou conjecturando, recebe o nosso irmão Aleluya, Onésimo. Gloria a Dios. Entonces Pablo escribe ahí en esta carta, recibe el hermano Onésimo. Olha, agora ele é um dos nossos. Mira, Filemón, que ahora él es uno de nosotros. Agora ele aceitou a fé. Es uno de nosotros. Él ya ha aceptado la fe. Sim, agora ele crê em Jesus. Él ahora cree en Jesucristo. Filemon recebe ele como um irmão na Aleluya. fé. Filemón ahora recibe Onésimo como un hermano en la fe. Não castigue ele. Oh, gloria a Dios, no le dé castigo. E Paulo vai mais além. Gloria a Dios. Y mira, hermanos, que Pablo va más allá.
Paulo na sua carta coloca: Aleluya. Entonces Pablo escribe en su carta: olha, Filemão, mira, Filemón, se ele te deu algum prejuízo, meu irmão, si él te dio algún perjuicio, mi hermano, põe na minha conta. ay, aleluya, gloria a Dios, pone mi cuenta. Quando eu for contigo, quando eu for ter contigo, Filemão, Aleluya, cuando yo fuera tener contigo, Filemón, eu vou te pagar todo o prejuízo que o irmão Onésimo te deu. aleluya, yo voy a hacer el pago de todo el perjuicio que quizá el hermano Onésimo te dio. Glória a Deus. Gloria a Dios, hermanos. Nem tudo está perdido, meu irmão. Ni todo está perdido, mi hermano. Deus age nas circunstâncias mais improváveis. Dios obra en las situaciones más improbables que les parezca. Para o bem daqueles que lhe amam. Oh, gloria a Dios, para el bien de aquellos que los aman. Aleluia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Glória a Aunque Deus. no parezca, Dios está obrando. Sempre está obrando. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Tópico sea tu nombre, 2. A Señor. conquista de ser servo. Alabado sea tu nombre, Señor. Oraba, shurabagai. Oh, aleluya. Gloria a Dios. La conciencia de que ser siervo es la posición más importante. Pablo, el apóstol de los gentiles, entendió que luego de la salvación lo más precioso que había alcanzado era la posición de siervo. No solamente en la carta a Tito, pero cada vez que se presenta en sus demás cartas, él declara ser un siervo. De esta forma, por ejemplo, cuando escribe a los romanos, él se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Está en Romanos capítulo 1, verso 1. Lo importante era ser siervo. Él sabía que no podría ser apóstol sin antes ser siervo. Aleluia. Ser apóstol es un llamado para desempeñar una función ante la iglesia y el mundo. Pero ser siervo es una condición ante Dios. Perceba a diferença. Aleluya. Diante de Deus, apóstolo. Percibe, hermanos, la distinción delante de Dios, apóstol. Diante da igreja, Delante de la iglesia, apóstolo. apóstol. Diante de Deus, servo. Delante de Dios, siervo. Diante da igreja, apóstolo. Delante de la iglesia, apóstol. Mas você sabe como eu me tornava um escravo Pero- de livre e espontânea vontade? Pero usted sabe cómo yo me tornaba un esclavo por mi propia voluntad. Sim, eu poderia me tornar um escravo pela minha própria vontade. Yo podría sí tornarme un esclavo por mi propia voluntad. E como eu fazia isso, meu irmão? ¿Y cómo yo hacía esto, mi hermano? Vamos imaginar uma situação. Gloria a Dios. Vamos a imaginar ahí, imagínate una situación. Eu estava em um problema financeiro. Yo estaba en un problema financiero, Então eu ia até um irmão, um hebreu, entonces yo iba hasta un hermano hebreo e conseguia com ele uma certa quantia de dinheiro. y conseguía con él una cierta cantidad de dinero, de Sim, plata. para saldar aquela dívida com outro. Sí, para pagar la deuda con la otra persona. Exatamente. Para Então pagar mi deuda. eu sí. me tornava um escravo daquele que me deu o dinheiro. Entonces yo pasaba a ser el esclavo de aquella persona que prestóme la plata. Exatamente. Eu iria servir ele até quitar a minha dívida. Entonces yo iba a servir a este señor que me dio la plata hasta que mi deuda fuera paga. Exato. Então eu começava a trabalhar para aquele homem como escravo dele. Eu era agora seu servo. Sí, entonces ahora yo pasaba a ser siervo de esta persona que me prestó la plata. Exatamente. Mas nesse período, Pero en todo este periodo
eu adquiri uma família trabalhando como servo daquele homem. Sí, entonces yo ahora adquirí mi familia, yo adquirí trabajando para este Señor. Exato, ele me deu uma esposa. Sí, este Señor me dio una esposa. E esta esposa me deu filhos na casa daquele senhor. Y esta esposa me dio hijos en la casa de mi Señor. Mas eu sempre na condição de escravo, de servo. Sí, pero mira, hermanos, que yo siempre continuaba en la condición de esclavo, de siervo. Servindo aquele senhor. Sí, yo continuaba servindo a aquel Señor. E havia um período de anos. Y había un periodo de años, un tiempo, ¿no? Exato, que se eu não conseguisse o valor para pagar aquela dívida, Que si yo no conseguisse pagar la deuda a este Señor, como nós éramos hebreus, como nosotros éramos hebreos, ele devia me dar a liberdade e me livrar daquela dívida. sí, él entonces iba a darme la libertad y perdonar mi deuda. Exato, ele sabia disso e eu também. Él sabía de esto y yo también sabía de esto. Então, quando se completava aqueles anos, Entonces, cuando se completara estos años, ele me chamava él llamábame, e ele me dizia: olha, chegou o ano él me llamaba da y, sua alforria. sí, entonces me hablaba, mira, llegó el año de su libertad. Você não me deve mais nada. Ahora usted no me debe más nada. Su deuda fue Você perdonada. está livre, sua dívida está perdoada. Sí, usted está libre ahora, su deuda ya fue perdonada. Mas neste período, Pero mira, hermanos, que en este periodo eu conheci o meu Senhor como pessoa. yo conocí a mi Señor como una persona. E ele me conheceu como um servo. Y él me conoció como un siervo. E eu pensei assim: não quero mais sair da casa deste Senhor. Entonces yo pensaba así, yo no quiero más salir de la casa de este Señor. E aí eu pensava: bom, eu já tenho até uma família aqui nesta casa. Entonces yo pensaba, mira, yo ya tengo hasta mismo una familia acá en esta casa. E ele é um bom Senhor. Y él es un buen Señor para mí. Ele me trata bem. Él me trata bien. Ele trata bem a minha família. Él trata bien toda mi familia. Eu não quero mais sair dessa casa. Yo no quiero más salir de esta casa. Não, agora eu quero ficar escravo para sempre deste No, Senhor. ahora yo quiero seguir esclavo de este Señor para siempre. Então, quando ele me dissesse que eu poderia ir embora, Entonces, cuando él me dijera que yo podría ir embora, eu dizia para ele: não quero mais sair da sua casa. yo no quiero más salir. Entonces yo hablaba a él, yo no quiero más salir Eu de quero dentro de ser su seu casa. escravo para sempre. Yo quiero ser tu esclavo para siempre. Se ele concordasse, ele dizia: então fica. Si él estuviese de acuerdo, entonces me hablaba, sí, quédate. Se ele não concordasse, ele dizia: olha, a tua dívida já está paga, não precisa mais ficar comigo. Ahora, si él no estuviese de acuerdo con mi persona, entonces me hablaba, no, puede ir porque tu deuda ya está perdonada. Exato, então era sinal de que ele não queria que eu permanecesse lá. Entonces, esto era la señal que él no quería más que yo viviera allá. Sim, mas se ele dissesse: então fica, Ahora, si él me dijera, quédate, mas me dijera, quédate, exato, havia um simbolismo para que eu pudesse ficar. entonces había todo un ritual, ¿no? Todo, sempre, Todo un ritual para que yo quedase. que eu ficasse ali. Então, o que acontecia? Mira, hermanos, vea lo que pasaba. Eu ia com o meu senhor até diante dos anciãos da cidade, Yo iba con mi Señor hasta los ancianos de aquella ciudad, porque eles seriam testemunhas do que eu estava fazendo, eu e o meu senhor. porque todos los ancianos serían los testigos de lo que iba a pasar. E ali eles me perguntavam, eles já sabiam, mas deveriam me perguntar. Si ellos ya sabían, los ancianos ya sabían, porque esto era una costumbre, Eles eram as testemunhas. pero eso hacía parte de todo este ritual, porque los ancianos eran los testigos. Sim, eles iriam ali autorizar, autenticar aquele simbolismo. Sí, ellos iban allí para autenticar aquel ritual. Então eles me perguntavam assim, ó: por que Entonces ellos me contestaban así, ¿por qué? você quer servir ele para sempre? ¿Por qué usted quiere servirle para siempre? E eu deveria responder: Entonces yo debería contestar a ellos, meus irmãos, preste atenção na resposta que eu Aleluya. deveria dar. Mis hermanos, atención ahí en la respuesta que yo debería de darle. Olha a resposta que o escravo dava ao seu senhor. Gloria a Dios, mira la respuesta que el esclavo daba a su señor. É algo A la pregunta, ¿no? exato, é alguma coisa como se todos nós como servos
de Deus. Es algo que nosotros como siervos de Dios, Como que se alguém perguntasse o motivo da nossa fé. como si alguien estuviese contestando el motivo de nuestra E o fe. motivo que nos motiva a servir este Senhor, este Aleluia. Deus que é Senhor. Y el motivo que nos motiva a servir a este Dios que es nuestro Dios. Perceba a que es nuestro resposta Señor. do escravo, do servo. Sí, perciba ahí la contestación de aquel esclavo. Ele deveria dizer assim: porque Entonces él debería de hablar así. ¿Por qué? amo ao meu Senhor, Porque yo amo a mi Señor. amo ao meu Deus. Porque yo quiero a mi Dios. Por isso eu quero ser escravo e servo desse Deus. Por eso yo quiero ser esclavo de este Señor. Ele dizia: amo a casa do meu Senhor. Él entonces hablaba así, yo amo la casa de mi Señor. Nós amamos a casa do nosso Deus. Gloria a Dios, nosotros amamos la casa de nuestro Eu amo Dios. meu Deus, eu amo a sua casa. Yo amo a mi Dios, yo amo a su casa. E aí depois apenas mais uma palavra, Aleluya. Y después más una palabra. ele dizia assim: porque eu amo Él hablaba así, porque yo amo a minha família. a mi familia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu Aleluia. amo meu Deus. Entonces, mire, hermanos, la contestación, la respuesta de aquel siervo era, yo amo a mi Dios. Eu amo meu Senhor. Yo amo a mi Señor. Eu amo a casa do meu Senhor. Yo amo la casa de mi Señor. Eu amo a igreja do meu Yo Senhor. amo la iglesia de mi E Señor. eu amo a minha família. Y yo amo a mi familia. A família que este Senhor me deu. La Glória a familia que Deus. este Señor me ha dado. Então Gloria eu a dizia Dios. tudo isso. Entonces el siervo hablaba todo esto. E o meu Senhor agora, ele pegava uma sovela. Entonces mira que ahora mi Señor agarraba como que un clavo. Um clavo pontiagudo. Sí. E me levava até a porta. Y entonces este Señor me llevaba hasta la puerta. E ali na porta ele encostava a minha orelha no marco da porta. Entonces él acostaba mi oreja en la puerta. Sim, e furava a minha orelha. Y entonces clavaba mi oreja E con aquel clavo. ali estava selado Y entonces mira aquí a partir de allí estaba firmado com aquele sinal con este señal de que agora que ahora eu pertencia para sempre àquele que Senhor. ahora yo pertenecía para siempre, por Glória a siempre Deus. aquel Señor. E eu era chamado servo da orelha furada. Oh, gloria a Dios. Y ahora yo era llamado de siervo de la oreja. No sé furar. Clavada? Clavada. Clavada. Gloria a Dios. Glória a Deus, nós temos esse sinal. Gloria a Dios. Nosotros tenemos, hermanos, esta señal. Nós temos esse sinal de pertencer ao nosso Senhor. Nosotros tenemos la señal de pertenecer a nuestro Mas, Señor. às vezes é bom verificar. Pero por muchas veces es bueno mirar. Será que minha orelha é furada? ¿Será que mi oreja fue clavada? Será que eu posso dizer que sou um servo da orelha furada? ¿Será que yo puedo hablar que yo soy un siervo de la oreja clavada? Glórias a Deus, aleluia, misericórdia. Oh, misericórdia. Mas não esqueça, Pero no se olvide, hermanos, amo meu Senhor, yo amo a mi Señor. amo a sua casa Yo amo su casa. e amo a minha família. Yo amo mi familia. Pronto. Está Aleluia. listo. Gloria a Dios. Glória a Deus. 2. A luta para tornar-se servo. Gloria a Dios. La lucha para tornarse siervo. Pablo declara su intensa lucha con el fin de tornarse un siervo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Coríntios 9, 27. Só um comentário, irmã Kátia. Então perceba a luta que Paulo tinha. Uma luta interior, uma luta com ele mesmo. Entonces, mire, hermanos, perciba ahí la lucha que Pablo tenía consigo mismo Para poder pregar o evangelho. para poder predicar el evangelio. Por quê? Porque Paulo, ele tinha autoridade para dizer. Olha a autoridade que ele tinha para dizer. Mire, hermanos, porque Pablo tenía la autoridad para hablar. Ele dizia assim: eu prego o que eu vivo. Mire, hermanos, la autoridad y la certidumbre que Pablo tenía al afirmar que él predicaba lo que verdaderamente vivía. Sim, eu prego o que eu vivo. Yo
Predico lo que yo vivo E eu luto para pregar isso. y yo lucho para predicar esto. E eu luto para viver isso. Y yo lucho para vivir esto. Eu prego o que eu vivo, Yo predico lo que vivo, mas eu vivo o que eu prego. pero yo vivo lo que yo predico. Eu não sou nenhum desqualificado. Yo no soy descualificado. Aleluia. Gloria a Dios. Reducir su cuerpo a la servidumbre era un proceso doloroso, pero que tenía un gran galardón, la seguridad de la salvación. Antes de ejercer la autoridad del apostolado, se rendía a la voluntad de Dios. Esto significa negar su propia voluntad, sometiéndola a la voluntad divina. El reino de Dios no hay forma de ser autoridad sin primero ser esclavo. Solamente a los esclavos es dado el ejercicio de autoridad espiritual. Exatamente. Por quê? Porque acima de mim existe uma cadeia de autoridades. Porque mira, hermanos, que encima de mí hay una cadena de autoridades. Exato, existe alguém que tem uma autoridade superior à minha. Porque mira, hermanos, que hay alguien que tiene una autoridad que es superior a la mía. E eu estou subordinado a esta pessoa. Y yo estoy y debo estar subordinado a esta persona. ¿no, hermanos? Exatamente, porque assim como existem alguns que estão subordinados a mim, Porque así, hermanos, como existe algunos que son subordinados a mí, e eles están me abajo de obedecem, mí, e eles me sí, obedecem, y ellos deben obedecerme. então eu também devo me subordinar Entonces yo también debo subordinarme àqueles que estão acima de mim, ou seja, aos meus superiores. aquellos que están encima de mí, a mis superiores. Exato, mas Paulo deixa bem claro: Pero mira, hermanos, que Pablo acá es muy claro. antes de eu ser superior, Antes de yo ser superior, eu devo me colocar na posição de inferior. yo debo ponerme en la posición de inferior. Eu não devo me superiorizar a outros. Gloria a Dios, yo no debo superiorizarme a otros. Não, mas inferiorizar, diminuir, baixar, Sí, descer. sí, yo debo menguar, yo debo bajar, yo debo descender. Como diz a palavra, que ele cresça. Como nos habla la palabra, que Él venga a crecer. Crescer como autoridade sobre a minha vida. Crecer como una autoridad sobre mi E vida. que eu diminua Y que yo venga a menguar como servo sob essa autoridade. como siervo bajo esta autoridad. Aleluia. Gloria a Dios. 3. La obediencia, la manifestación de sumisión. Es importante resaltar que de nada sirve decir que creemos en lo que está siendo enseñado, o que somos siervos, o también que nos hemos negado a nosotros mismos si no exteriorizamos lo que decimos tener dentro de nosotros. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está en Santiago 2, 17 hasta 18. Olha, o que nos diz esta passagem? Pero mire, hermanos, lo que está nos hablando este pasaje Nos diz o seguinte: é como se estivessem duas pessoas conversando. es como si estuviese dos personas charlando. E um diz assim: mas eu não vejo a tua fé. Y uno habla así: yo no puedo ver tu fe. E ainda complementa assim: eu não vejo nem as tuas obras. Yo no veo, además de esto, ni tus obras. Mas tu diz que tu tem fé. Pero tú me habló que tienes fe. E aí, eu não tenho fé, Yo no tengo fe, mas eu tenho obras. pero yo tengo obras. Ora, o que nós entendemos? Bueno, entonces, mire, hermanos, lo que nosotros podemos entender. Eu não posso ver a fé da irmã Kátia. Yo no puedo ver la fe de la hermana Katia. Nem a irmã Kátia pode ver a minha fé. Ni la hermana Katia puede ver mi fe. Quem é que pode ver a nossa fé? ¿Quién puede mirar, quién puede ver nuestra fe? Deus. Dios. Deus é o único que pode ver a nossa fé. Dios es el único que puede ver nuestra fe. Exato, e eu posso dizer assim: não, mas a minha fé é grande. Entonces yo puedo hablar: no, mi fe es grande. Bom, mas quem vê o tamanho dela é Deus. Bueno, mira, hermanos, que quien puede ver el tamaño de nuestra fe es solamente Dios. Exato. Mas
Não podem ver a minha fé. pero no pueden ver mi fe. Mas os homens Pero mira que los hombres podem ver as minhas obras. Los hombres pueden mirar y ver mis obras. Essas eles podem ver. Estas sí, los hombres pueden mirar. Então este diz assim: olha, eu não vejo a tua fé. Entonces uno puede hablar, yo no veo tu fe, É porque eu não vejo as tuas obras. porque yo no veo tus obras. Daí ele diz: mas eu posso te mostrar minhas obras. Pero uno también puede hablar, yo puedo mostrarte mis obras. E a Bíblia? Y la Biblia, Ela nos diz que a fé sem obras mira que la Biblia nos habla que la fe sin las obras é morta. es muerta. Ou seja, ela precisa de um complemento. Entonces mira, hermanos, que una cosa necesita de la otra para completarse. Exato, então a fé precisa das obras. Entonces mira que la fe necesita de las obras, Porque sem as obras ela é morta. porque sin las obras la fe es muerta. Mas existe algo, Pero existe algo, e nós sabemos disso. y nosotros sabemos de esto. O que nos justifica Lo que nos justifica diante de Deus, delante de Dios, porque só Ele pode ver, porque solamente Él puede mirar. é a nossa fé. Es nuestra fe. Veja, Mira, hermanos. diante de Deus, o que nos justifica é a nossa fé, Mira, hermanos, que delante de Dios lo que nos justifica es nuestra fe. porque só Deus pode ver esta fé. Porque solamente Dios puede mirar y ver esta fe. Mas a nossa fé Pero mira que nuestra fe é o que está acontecendo aqui. es lo que está pasando aquí. Ela só pode ser justificada diante dos homens Ella solamente puede ser justificada delante de los hombres pelas nossas obras. por nuestras obras. Então a nossa fé nos justifica diante de Deus. Aleluya. Entonces mira que nuestra fe nos justifica delante de Dios. Mas a nossa fé diante dos homens Pero nuestra fe delante de los hombres é justificada pelas nossas obras. es justificada por nuestras obras. Aleluia. Glória a Percebam a Deus. importância disso. Mira, hermanos, la importancia de la fe y las obras caminarem juntas. Juntas, não basta eu dizer eu tenho fé. Oh, gloria a Dios. Hermanos, mira que no es solamente hablar yo tengo fe. Mas eu não tenho obras. Pero yo no exteriorizo las obras Exato. que van a probar mi fe. Exatamente. Então eu Glória a preciso Deus. fé e obras. Entonces yo necesito de las dos, la fe y las obras. Fé para Deus ver Fe para Dios mirarme. e obras para justificar a minha fé diante dos homens. Y obras para que yo sea justificado, para que sea justificada mi fe delante de los hombres. Senão eles vão dizer assim: tu me diz que tu tem fé, mas eu não vejo as tuas obras. Sino los hombres pueden contestarme y hablar, pero me hablas que tienes fe, pero yo no puedo mirar tus obras. Não, mas fé com obras neutraliza essa afirmativa. Pero mira, hermanos, que la fe y las obras van a tornar nulas esta afirmativa de los hombres. Glórias a Esta Deus. condenación de los hombres. ¿no, Sim, hermano sim, José? porque eles estão lançando em cara. Porque mira que los hombres van a lanzar en tu rostro. Não, mas aí você Se não- neutraliza isso. Si los hombres van a lanzar en tu rostro la duda sobre tu fe, porque no pueden mirar tus obras. Não, eles não podem mirar, porque eles não podem ver a fé. Sí, no pueden mirar la fe, porque nosotros no presentamos a ellos las obras. Aleluia. Gloria a Dios. Ora. Aleluya. La exteriorización Sí. de la sumisión y la demostración de que somos siervos es la obediencia. En su célebre declaración de fe, el centurión de Cafarnaún así caracterizó al siervo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Está en San Mateo 8:9. El apóstol Pablo, de igual forma, presenta la obediencia como la actitud que caracteriza al siervo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Está en Romanos 6:16.
Por lo tanto, no se puede decir que es un siervo aquel que no está firmemente decidido a vivir una vida de obediencia. Obediência. Então, o importante é obedecer. Entonces, mira, hermanos, que el importante es obedecer. Temos o exemplo do soldado. Nos- Seguir uma ordem de obediência. Y acá nosotros tenemos el ejemplo del soldado de seguir un orden de obediencia. Ora, como é que eu vou dizer assim? Não, mas eu sou servo de Cristo. Mira, hermanos, ¿cómo yo puedo hablar que yo puedo afirmar que yo soy siervo de Cristo, Mas eu não obedeço. pero yo no obedezco? Eu sou rebelde. Yo soy un rebelde. Então eu não sou um servo. Entonces, mira, yo no soy un siervo. Porque ele é senhor da minha vontade. Porque mira, hermanos, que Él es el Señor de mi voluntad. Exatamente. Agora, se ele é o senhor da minha vontade, eu não tenho mais vontade própria. Entonces, mira, hermanos, si yo declaro que Él es el Señor de mi voluntad, automáticamente yo no tengo más mi propia voluntad. Não, porque se eu for servo do pecado, Porque si yo fuera siervo del pecado, eu vou estar obedecendo ao pecado. yo voy a estar obedeciendo al pecado. E o que eu vou ganhar com isso? Y lo que yo voy a ganar con esto, Morte. la muerte. Mas se eu obedecer a vida, Gloria a Dios. Ahora, si yo obedeciera la vida, se eu obedecer a Cristo, si yo obedeciera a Cristo, se eu fizer a sua vontade, si yo hiciera solamente su voluntad, o que eu vou ganhar com isso? lo que yo gano con esto, Vida. la vida. E não apenas esta vida, mas a vida Aleluya. eterna. Y mira, hermanos, que no solamente esta vida acá, pero la vida eterna. É algo como se fosse o salário Oh, da glória minha a Deus. obediência ao pecado. Mira, es como si fuera el salario de mi obediencia al pecado, Vai ser a morte. es la muerte. Mas o salário da minha obediência a Gloria a Cristo Dios. Pero el salario de mi obediencia a Cristo vai ser a vida. es la vida. Perceba a diferença, é fácil. Morte e Sí. vida. Mira, hermanos, la distinción entre nuestra elección, ¿no, hermano Sim, José? morte e vida. La muerte y la vida. Exato, obediência, vida. Obediencia es la vida. Rebeldia é morte. La rebeldía, la desobediencia, la insumisión es la muerte. Morte. A palavra é bem clara. Mira, hermanos, que la palabra es muy clara. Não há como dizer, mas eu não entendo. Não, ela é muito clara. Sí, no hay, hermanos, como hablar así que no entendemos. No, porque la palabra de Dios es muy clara. Gloria a Posição Dios. de um servo, irmã Kátia. Una posición radical. Cuanto más vamos entendiendo que es ser un siervo, mucho más vamos comprendiendo por qué el siervo es tan valorizado en el cielo y era tan respetado en la iglesia primitiva. Ser siervo es una opción radical. Debido a esto, para mantenerse en este propósito, es necesaria firmeza. Ser siervo depende de actitudes radicales frente al mundo, frente a nosotros mismos y frente a los hombres. 3 atitudes frente ao mundo que está nos vendo. Mira, hermanos, que hay 3 actitudes frente al mundo que está mirándonos. Frente a este mundo que é o nosso campo de batalha. Sí, frente a este mundo que es nuestro campo de batalla. Frente a mim mesmo. Frente a mí mismo. Quando eu tenho que me negar a minha Cuando vontade. yo tengo que negar mi voluntad. Quando eu preciso negar a mim mesmo. Cuando yo necesito negar a mí mismo. Quando eu preciso negar o meu eu. Gloria a Dios. Cuando yo necesito negar a mí yo. E frente ao homem, frente a esta sociedade corrupta onde nós Y vivemos. frente a los hombres, frente a esta sociedad corrupta donde nosotros estamos viviendo. Então, qual é a minha posição? Entonces, mira, ¿cuál es mi posición? A minha posição é uma posição de atitude contra isso. Mi posición es una posición de actitud de contra esto. Não é algo passivo, algo de aceitação. Aleluya. No es algo pasivo, algo que yo voy a aceptar. Não é algo que eu devo me posicionar contra isso. No, es algo que yo debo posicionarme de contra esto. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo entendió esa condición para ser un siervo de Dios. Él expresamente afirmó: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres.
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O se es una cosa o se es otra. Ahora se hace fácil entender por qué Jesús explicó que los enemigos del hombre serán los de su casa. Está en San Mateo 10:36. Esto se debe a que las personas que más amamos son también las personas que tendrán mayor facilidad a llevarnos a desobedecer a la voluntad de Dios, con el fin de que vengamos a satisfacer sus voluntades y caprichos. Es en este sentido que Jesús afirmó: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está em São Lucas 14:26. Aleluia! Então, por que o Senhor nos diz, olha, existe um sobreaviso? Então, mira, hermanos, ¿por qué el Señor nos habla? Mira que Él ya estaba avisándonos. Sim, o Senhor já está dizendo, olha... Estava alertándonos. Nós sabemos porque a Bíblia nos diz assim, olha, no mundo tereis aflições. Mira, la Biblia nos habla así: en el mundo tendréis aflicciones. Mas a Bíblia também nos diz, mas tende bom ânimo. Pero la Biblia también sigue hablando, tener buen ánimo. O Senhor diz, olha, eu venci o mundo. Yo vencí el mundo. Mas vocês, como meus servos, Pero ustedes como mis siervos, vocês vão enfrentar problemas. ustedes van a enfrentar problemas. Vocês terão algumas dificuldades. Sí, ustedes van a tener dificultades. E muitas das vezes, Y por muchas de las veces, isso não virá de estranhos. esto no vendrá de los extraños. Não, no. isso pode vir da própria família. Mira que esto puede venir de la propia familia. Dessas pessoas que convivem diariamente com vocês. Sí, de las personas que están ahí viviendo todos los días E con o Senhor ustedes. vai até mais longe, ele diz, olha, pais, mães, irmãos. Sí, y mira que el Señor aún va más allá cuando habla padre, madre, hermanos, Sim, hijos. e vai acontecer situações Y mira que va a pasar situaciones em que muitas vezes que muchas de las veces eles vão te dar duas opções. quizá estas personas van hablar a ustedes que ustedes tienen una elección a hacer. Exato, pode acontecer de dizer assim, olha, eu vou te dar duas opções. Sí, quizá pueden hablarles así: usted tiene dos opciones, Ou tu escolhe essa igreja, o vas a elegir esta iglesia ou tu escolhe a mim. o vas a elegir a mí. Pode acontecer, meu irmão? Sí, esto puede pasar, mi hermano. Pode acontecer, minha irmã? Sí, esto puede pasar, mi hermana. Olha, ou é Cristo, Mira, pueden hablarte así: o es Cristo ou sou eu. o soy yo. Você escolhe. Usted hay que elegir. Então eu vou te ajudar no processo de escolha. Entonces ahora yo voy a ayudarte en su elección. Quando surgirem essas opções, Cuando esto pasar en su vida, sempre, siempre, mas sempre, pero siempre, hermanas, hermanos, escolha Cristo. elija a Cristo. Escolha Cristo. Elija a Cristo. Pode parecer a pior situação do mundo que se apresentou diante de ti. Aunque puede parecer la peor situación que está delante de ti. Confie e escolha Cristo. Aleluya. Hay que confiar y elegir a Cristo. Ele vai honrar a tua fé. Mira que Cristo va a honrar tu fe. Ele vai honrar a tua escolha. Él va a honrar tu elección. Pode ser pai, Puede ser padre. pode ser mãe, Puede ser madre. pode ser marido, Puede ser esposo. pode ser esposa, Puede ser esposa. pode ser filho, Puede ser hijo. pode ser filha, Puede ser hija. pode ser quem quer que seja. Persona, sí. Mas quando aparecer esta opção, Pero mira, cuando presentarse esta situación delante de ti, escolher a Cristo elegir a Cristo ou escolher qualquer outra o coisa. elegir a cualquier otra cosa. Ah, meu irmão, minha irmã, nem leia, escolha Cristo. Gloria a Dios. Escolha Cristo. Hay que elegir a Cristo. Ele vai honrar a tua fé. Mira que Él va a honrar tu fe. Acredite. Crea, hermanos, en esto. Aleluia. Gloria a Dios. Uma conquista. Una conquista. Ser esclavo significaba la absoluta negación de sí mismo.
pues un siervo o esclavo debía despojarse de su voluntad en favor de la voluntad de su señor. De esta forma, al decir a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está en San Lucas 9:23. Jesucristo, en otras palabras, estaba diciendo que solamente puede seguirlo aquel que conquista la condición de siervo. De lo contrario, inclusive podrá acompañar a Jesús por algún tiempo, pero no podrá seguirlo. De esta forma, para el cristianismo, ser siervo de Dios y de los hermanos representa una conquista, pues esto es imposible para el hombre común. Solamente aquel que tiene al Espíritu de Dios lo puede alcanzar. Para el propio Jesús, ser siervo significó una conquista. La palabra de Dios es enfática al afirmar que Jesucristo como hombre, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia. Está en Hebreos 5:8. Desde su más tierna infancia, Jesús fue conducido a la obediencia y al cumplimiento de las profecías a su respeto por el sufrimiento. San Mateo 2:13 hasta el 23. Jesús como hombre fue y se tornó merecedor de galardón al consumar en su muerte la condición de siervo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filemón 2:9 hasta el 10. Filipenses, perdão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós já ouvimos falar sobre aquela passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 13. Sí, todos nosotros ya hemos oído hablar sobre el pasaje que está en San Juan 13. 13. E ali nos fala sobre Jesus lava os pés dos discípulos. Sí, y allá en este pasaje nos habla sobre cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Talvez você já tenha escutado alguma mensagem, algum estudo sobre esta passagem. Sí, quizá usted ya escuchó algún mensaje, algún estudio sobre este pasaje. Exato, mas nesta passagem, aonde fala que Jesus lavou os pés dos discípulos. Pero mire, hermanos, en este pasaje a donde habla que Jesús lavó los pies de los discípulos. Aqui nesta passagem, Acá en este pasaje, há um resumo de toda a obra de Cristo. a todo un resumen de la obra de Cristo. Sim, de toda a obra. E eu vou te explicar. Y yo voy a explicarles. Aqui nós vamos ver Cristo, Acá nosotros vamos a ver a Cristo, o Filho de Deus, el Hijo de Dios, Todo-Poderoso, el Todopoderoso, o Rei da Glória, el Rey de la Gloria, se tornando servo. se convirtiendo en siervo, tornándose siervo. Servo de servo. Siervo de siervos. Aleluia! Glória a Deus. Exatamente, este Deus Exatamente, hermanos. poderoso. Este Dios poderoso. A Bíblia fala o verbo de Deus. La Biblia nos habla verbo de Dios. Mas veja, ele se tornando servo de servo para nos deixar Glória a o Dios. exemplo. Mira, hermanos, acá Él está tornándose siervo de siervo para dejarnos ejemplo. Exato. E nesta passagem Glória a fala Dios. En que o este- Senhor Sí, en este pasaje nos habla que el Señor estava servido a ceia estaba servindo la cena. e o Senhor se levanta da y mesa. Sí, entonces Él se levanta de la mesa. E ali nós entendemos quando o Senhor se levanta do seu trono de glória. Entonces acá nosotros podemos entender cuando el Señor se levanta de su trono de gloria. Sim, e a Bíblia fala que ele tira a sua roupa. Y la Biblia nos habla que Él saca su ropa. E nós entendemos que é quando ele se despoja da sua glória. Y acá nosotros podemos ver que es cuando Él
saca fuera su gloria. Exatamente. É o Senhor no processo de se tornar servo. Mira, hermanos, que acá es el Señor en medio al proceso de tornarse un siervo. E ele vem até os homens. Y mira que él vino hasta los hombres. E ele pega ali a bacia. Entonces él va a agarrar la vasija. Exatamente. E começa a lavar os pés um por um. Sí, y empieza a lavar los pies uno a uno. E através da água do seu evangelho, Gloria a Dios. Y mira, hermanos, que acá nosotros podemos ver que el agua de su evangelio, através da água da sua palavra, a través del agua de su palabra, Jesus vem até nós Jesús vino hasta nosotros. e começa o processo de limpeza na nossa vida. Entonces empieza el proceso de limpieza. Mas é um sobre nuestras processo vidas. completo até os nossos pés. Y mira, hermanos, que es un proceso completo hasta mismo nuestros pies. E alguns nesse processo dizem: não, eu não quero ser lavado. Y mira que algunos en medio a este proceso pueden hablar, yo no quiero ser lavado. É quando rejeitam a obra de Es Cristo. cuando están rechazando a la obra de A Jesucristo. obra que Cristo quer fazer na vida dessa La pessoa. obra que Jesucristo quiere hacer en la vida de esta persona. Que é limpar esta pessoa. Que es limpiar esta Que é persona. lavar esta Que es pessoa. lavar esta persona. E o Senhor diz: olha, se tu não deixar eu te limpar, Entonces, mire, que el Señor habla, si usted no dejara yo limpiarte, tu não tem parte comigo. usted no tiene parte conmigo. É necessário que tu deixe. Gloria a Dios, es necesario que usted acepte. E ali continua a obra de Deus. Y entonces mira que ahí aún continúa la obra de Dios. Mas Cristo sendo servo. Pero mira que Cristo siendo siervo, Servo de servo. siervo de siervos. Depois de feita a limpeza, Después que hizo toda la limpieza, a Bíblia diz que o Senhor volta à mesa. la Biblia nos cuenta que Jesús vuelve hacia la mesa. Então o Senhor fez a obra no homem Entonces mira que el Señor ya hizo la obra en el hombre e voltou para o seu lugar de y glória. volvió para su lugar de gloria. Então ele convida agora os discípulos. Gloria a Dios. Entonces él va a invitar a sus discípulos Participem da ceia. que vengan a participar de la cena E através desta limpeza, y a través de esta limpieza e através desta aceitação da limpeza, y a través de esta aceptación de la limpieza, hoje hoy nós temos comunhão com os irmãos. nosotros tenemos la comunión con los hermanos. Temos comunhão com Cristo. Nosotros tenemos la comunión con Cristo E podemos participar da y ceia. nosotros podemos participar de la Santa Cena. Glórias a Deus por Glorias isso. a Dios con esto. Veja, perceba. Mira, hermanos, atención. O Senhor se fez El Señor se hizo servo siervo de de servos. siervos. Pois quem eram os seus servos naquela situação? Mira, hermanos, ¿quién era los siervos en aquella situación? Quem eram os servos naquela ocasião? ¿Quién eran los siervos en aquella situación? Quem En aquella- deveria estar servindo o mestre? Mira, ¿quién debería de estar sirviendo al maestro? Os seus servos, os discípulos. Sus siervos, los discípulos. Mas o Senhor vai mais além. Pero mira que el Señor va más allá. Não, eu vou servir vocês. No, yo voy a servir ustedes. Eu serei servo de servos. Yo voy a ser siervo de siervo. Glória a Deus por esse exemplo, meus irmãos. Glorias a Dios por este ejemplo, Louvado mis hermanos. seja o nome do Senhor para Alabado todo sempre. Sea el nombre del Señor por siempre. E hoje, limpos, Y hoy nosotros ya estamos limpios. participamos desta ceia bendita. Participamos de esta Santa Cena E bendecida. o Senhor termina com uma frase. Y entonces el Señor aún termina con una frase. Ele diz: vós entendeis o que eu fiz? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él habla. Vosotros entenderon lo que yo hizo. E eu pergunto: você entendeu o que eu falei? Gloria a Dios. Y ahora yo voy a contestarte. Glória a Deus. ¿Entenderon lo que yo hablé? Aleluia. Glória Aquela a pergunta Deus. que o Senhor fez para nós lá, Gloria a Dios. hoje estamos respondendo aqui. Glória La a Deus. misma pregunta que Jesús hizo allá, yo estoy haciendo acá. Glória a Deus. Sem dúvidas. No hay duda. Não há dúvidas. Hermana Kátia, mande um Glória a saludo Deus. para nossos hermanos Bendito e hermanas, Dios. para todos. Gloria a Dios, hermano Douglas Vieira de Santa Catarina. Dios bendiga, hermano Douglas. Aleluia. Hermano Washington también. Dios le Glória a bendiga. Deus. Hermano Ítalo Correa. Dios bendiga.
Deus bendiga a todos los Paulo hermanos. Carvalho, desde Criciúma, Dios bendiga también. Aleluya. Fernando Fontoura, Dios le bendiga. Glória a Deus. Una hermana argentina, Verónica Navarro. Dios un bendiga a mi saludo hermana para querida. ti, tu familia y toda la nación argentina, hermana. Glória a Deus. Comparta con los demás hermanos ahí para que la palabra de Dios llegue más lejano en el país de Argentina. Aleluya. Hermana Rosane dos Santos también. Dios bendiga, hermana. Dios bendiga desde Parobé. Hermana Aleluya. Salete da Silva, Dios bendiga a ti. Glória a hermana Deus, querida. hermana. Hermana Lisadora Machado también. Aleluya. Hermana Jimena Glória a Deus. Aplanalpi, desde Salto, Uruguay. Uruguai. Dios Glória a bendiga, Deus. Hermana Hanot, yo creo que es así la pronuncia. Hermana Marta Aleluya. Neuhaus, Dios bendiga también. Glória a Deus. Hermana Jovita Vaz, Ana Cristina Pereira. Aleluya. Hermana Hani Jardín, Dios bendiga. Glória a Deus. Y también hermano Rubén Forts está pidiendo oración en su favor. Estaremos orando, hermano, en el Deus nombre de bendiga, Jesús. hermano Rudy. Sí, Rubén. Rubén. Sí. Glória a Deus. Y también a todos nuestros hermanos que quizá no están ahí escribiendo en el chat, pero Sí, están a todos, que Deus asistiéndonos. bendiga a todos. Que Dios bendiga a los países hispanos que están mirándonos y también a aquellos que van a asistir después. Glória a Deus, hermano. Glória a José. Deus, hermana Katia. Então, vamos fazer a conclusão. Sí, vamos a leer entonces ahí la conclusión de nuestra lección de hoy. Nos habla así: la autoridad ministerial de Pablo no derivaba de una posición eclesiástica establecida por los hombres, Aleluia. pero de una disposición personal de rendirse completamente a la voluntad de Dios. Ser siervo fue una conquista que lo habilitó a ser un gran apóstol entre los judíos y gentiles. Y esa conquista está a disposición Disposição. Está à disposição. Está disponível. de todos los creyentes que se dispongan a obtenerla mediante... Pero hay una condición acá, hermano José. Sim, há uma condição. Está disponível, pero há Sí. uma condição. Es que se dispongan a obtenerla mediante a la sumisión de su voluntad a la voluntad divina. Oh, glória a Deus. Primeiramente, obedecer a Deus. Mira, hermanos, que en primer lugar, obedecer a Dios. Primeiramente, agradar a Deus. Primeramente, agradar a Dios. Primeiramente, fazer a vontade de Deus. Primeramente, hacer la voluntad de Dios. É como se fizesse uma pergunta: Paulo, Es como si hiciese una contestación a Pablo. Pablo, qual é o mais importante para ti? ¿cuál es el más importante para ti? O teu título de apóstolo ¿Tu posición eclesiástica de apóstol ou a tua condição de servo? o tu condición de siervo? Com certeza, a condição de servo. Con certeza, seguro, hermanos, que la contestación sería la posición de siervo. Condição de servo. Mas, graças a Deus, Glória agora a na Deus. próxima lição vamos estudar apóstolo de Deus, de Ahora- Jesus Cristo. Sí, ahora en la próxima lección nosotros estaremos estudiando apóstol de Jesucristo. Aleluia, mas que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Que Dios venga a bendecir a todos mis hermanos. Foi uma bênção de Deus poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Fue una bendición de Dios estar acá juntamente E con mis confesso, hermanos. aprendemos juntos, não é, irmã Gloria a Cátia? Dios. También yo quiero enviar más 2 saludos acá, hermano José, Gloria para a Dios. la hermana Talita Isabel. Me parece que Paz es del Senhor. Victoria da Conquista, Bahía. Es muy lejos. Sí, y también la hermana Duda Rodríguez, que Dios le rebendiga en el nombre Bendiga a del Señor. todos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos orar uns Sim. pelos outros também. Vamos orar pelo irmão Rubem, que está pedindo oração. Sim. Mas eu acredito que todos nós precisamos da Gloria a oração. Dios. Yo creo que dos todos outros. nosotros necesitamos de las oraciones uno de los otros y vamos también a estar orando por nuestro hermano Rubén. que está pidiendo Aleluia. oración. Cierre seus olhos Gloria a Dios. e vamos falar com Deus. Alabado sea tu nombre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Bendito Deus, Pai do nosso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Te agradecemos, meu Deus. Cada uno que está assistindo-nos em esta hora. Te agradecemos pela tua Padre. bondade, Senhor. Bendice a vida Te agradecemos de cada pelo teu Deus. amor, Tu pelas conoces tuas sus bênçãos e necesidades. pelas tuas Bendice nuestro misericórdias, hermano Senhor. Rubem, Deus. Oh Deus Está maravilhoso, Dios, ouve, Senhor, a oração dos teus filhos, a oração das tuas filhas. Atende, Senhor, a sua súplica, meu Deus. Olha em favor do nosso irmão, Senhor, que pediu uma oração, meu Pai. Oh, Jesus maravilhoso, eu não sei a necessidade do teu servo, mas tu sabes, Senhor da glória. Faz, Senhor, um milagre na vida de cada um, Senhor amado. Abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa o trabalho, Senhor, abençoa a obra da tua igreja, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos fiéis, Senhor. Ajuda-nos a estarmos submissos à tua vontade, ao teu querer, Senhor amado. Ajuda-nos a negarmos a nós mesmos a cada dia, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, que o Senhor cresça, Senhor, e que nós venhamos a diminuir cada vez mais, Senhor, e nos colocarmos, Senhor, na posição de servos diante de ti, meu Pai. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, despede-nos na tua paz, Senhor. Guarda-nos debaixo da tua potente mão. Nos cobre com o teu precioso sangue, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso, muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amén, aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos ahí de nuestros hermanos, pero queremos invitarles que no salgan de ahí, hermanos, porque va a cambiar el link dentro de pronto, ya va a empezar la transmisión del culto de la generación elegida. Y yo creo, hermanos, que Dios aún quiere continuar hablando contigo a través de este culto, de este servicio de nuestro ministerio. Vamos a despedirnos entonces, hermano José, hablando a nuestros hermanos. Paz, oración y unión. Que Dios bendiga a todos. Hasta el próximo sábado a las 18 horas en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escuchas mi oración, postrado a tus pies, Señor. Te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración.